Hola hermanos, del día de hoy, 22 de noviembre del 2021, sí, es lunes de la 34ª semana del tiempo ordinario. Se nos está acabando esta semana, pues ya termina nuestro año litúrgico. El próximo domingo ya lo sabemos, es primer domingo de Adviento, comenzará un nuevo año litúrgico, pero hoy tenemos memoria obligatoria. Hoy es día de Santa Cecilia, Cecilia de Roma, en fin, una de las santas más controversiales desde el punto de vista histórico, porque es bien difícil probar, su existencia se prueba por el hecho de que hay muchos documentos que hablan de ella, ¿ok? Pero son poco tardíos. El más antiguo, si lo quieren, es el martirologio jeronimiano, que ese martirologio cuenta de la existencia de una santa mártir, Cecilia. Las actas de martirio de ella son del siglo V. Entonces, el problema es cuándo fue martirizada. Lo más temprano que dicen algunos es alrededor de en la época del imperio o bien de Marco Aurelio o de su hijo Cómodo, 170, 180, o sea, a finales del siglo II, y otros dicen llevarlo un poquito más allá hasta el 230. Ya les digo, es un poco complicado el asunto. Hay otra Cecilia mártir en Siracusa, en Sicilia, hay otra Cecilia mártir ahí en Roma, pero de hecho en África, perdón, en la África romana, en tiempos de Diocleciano, o sea, en la última gran persecución. Entonces, por eso les digo, es bien complicadito. Lo otro, parece ser que efectivamente había un título Cecilie, ¿ok? Había un lugar, una casa, porque los títulos son como las parroquias, digamos. Y entonces había una señora, Cecilia, noble romana, que había dejado su casa en manos del obispo, que en este caso sería Urbano, y que pues a partir de ahí quedó esa casa como una parroquia, digamos, para que me entiendan en términos muy generales. Eso es un punto. El otro punto es que cerca de ahí, de donde está el título Cecilia, que es donde está la Basílica de Santa Cecilia Intrastevere, o sea, al otro lado del Tíber, ¿cómo se llama? Había digamos, un templo dedicado a una diosa que era la diosa de la sanación, y entonces sobre todo la diosa que curaba la ceguera. Y entonces, en latín, ceguera es chequita, o sea, quedarse ciego, ¿no? De ahí viene checo en italiano, el ciego, y el ciego para nosotros, ¿no? En la lengua castellana. Entonces, la palabra suena como Cecilia, Cecilia, y entonces por ahí podría venir. Ya les digo, miren, es bien controversial. Se habla de que ella fue, las actas que son, como les digo, del siglo V, ya dicen otra cosa, ya cuentan una historia más profunda, que ella era muy noble, pero desde muy pequeña se hizo cristiana, era de una de las familias de las gens romanas, incluso hablan de los metelos, una cosa así, ¿no? Y bueno, fue desposada con un otro noble que se llamaba Valeriano, y el día de la noche de bodas, por eso la dedicación también a la música, porque se dice que se escuchaba cantar ángeles y ella cantaba himnos al Señor. En la noche de bodas ella le dijo que ella estaba casada con el Señor Jesús y que entonces no podía. Y usted le dice, demuéstramelo. Bueno, aquí hay un ángel, le dice ella. Y él le dice, pero no lo veo, tienes que bautizarte para verlo. Y entonces lo llevan donde el Papa Urbano pues lo bautiza, cuando ella regresa lo mira al ángel. Y entonces, ya les digo, el acta dice que fueron ellos coronados, ya con guirnaldas, digamos, corona de laurel, y que entonces llegó el hermano se llamaba Tiburcio, también a Tiburcio lo convirtieron. Bueno, para hacerles no tan largo el asunto, es que Tiburcio, Valeriano, el esposo de Cecilia, y Máximo, que era otro noble romano, fueron martirizados al mismo tiempo. Esa fiesta se celebra en abril. Y luego a ella la van a obligar, también la quería que se llamaba Alquimio, creo que se llamaba, o algo así. Se llamaba, permítanme, que se me va el nombre ahorita, ¿no? Pero el nombre del gobernador romano, que fue el que los martirizó, la quiso obligar a ella a que también adorara, que ella también se prestase para, ¿cómo le diría? Para adorar a Júpiter, en este caso, ¿no? El Zeus, en la versión romana. Se llamaba Turcio Alquimio se llamaba el gobernador. Y entonces la condenaron, ya les digo, el acta dice un montón de cosas bien lindas, la condenaron a ser quemada en su propio baño en su casa, y le metían leña, le metían fuego, y ella se pasó 2 días sin nada. Luego entonces fue condenada a ser decapitada y sobrevivió todavía después de 3 golpes del verdugo. Y luego ya va a morir unos días más tarde, pero mucha gente pasó por ahí, mucha gente se convirtió, ya les digo. Luego hay historias simpatiquísimas, ¿no? Que en el siglo XVI se encontró, bueno,
los restos de ella fueron encontrados y de hecho fueron vinculados. ¿Se acuerdan que hace unos días hemos celebrado la fiesta de los 4 santos coronados? Bueno, también se le vinculaba con ella. Y luego hay una tradición, porque hay bastantes esculturas de ella, que ella la encontraron dormida. O sea, perdón, cuando ya la descubrieron en la basílica, porque originalmente estaba en la catacumba de San Calixto, la trasladan al lugar donde hoy está y hubo un escultor, eso sí, ya no me acuerdo cómo se llamaba el escultor, oigan, disculpen, que la esculpió dormida, porque estaba como de lado, acostadita, como quien duerme, y él decía que estaba incorrupta, que estaba completa. Bueno, ya hasta ahí ya no les puedo decir yo, pero es lo que él dice. Hay algunos que dudan evidentemente de esto. El tema es que ella es patrona de la música, hoy en día, de los músicos. Oigan, feliciten a todos los que nos gusta la música y le hacemos algún instrumento por lo menos y cantamos. Entonces, ¿de dónde viene? De una pésima traducción, fíjense. Porque cuando en el acta se habla de que fue martirizada con organum, con los órganos de martirio, pero entonces se tradujo como órgano de música. Y entonces por eso se le pone ahí con un clavicordio, se le pone, como la tengo yo aquí, con un violín, la patrona de la música. Y ahí vamos, en la Basílica de Santa Cecilia, al lado, de hecho, o cerca, hay una academia de música, porque se atribuye a ella. Ya les digo, es una santa controversial en ese sentido, pero fíjense, está en el canon romano su nombre, así que por lo tanto tenemos que creer que efectivamente hay una Cecilia que da paso a todo esto. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, y perdón, oigan, que yo ya me tardé un montón. ¿Cuánto me tardé, oigan, hablando de la Cecilia? Más de 7 minutos casi. Ok, 1000 disculpas. Comenzamos a leer el libro del profeta Daniel, capítulo 1, versículos 1 al 6, y luego nos saltamos del 8 al 20. El año 3 del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como parte de los objetos del templo, que él se llevó al país de Sennaar, y lo guardó en el tesoro de sus dioses. El rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que seleccionara de entre los israelitas de sangre real y de la nobleza algunos jóvenes, sin defectos, físicos, de buena apariencia, sobrios, cultos e inteligentes, y aptos para servir en la corte del rey, con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de alimentos y de vino de su propia mesa. Deberían ser educados durante 3 años y después entrarían al servicio del rey. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Daniel hizo el propósito de no contaminarse compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey, y le suplicó al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Sin embargo, este le dijo a Daniel: le tengo miedo al rey, mi señor, porque él les ha asignado a ustedes su comida y su bebida, y si llega a verlos más delgados que a los demás, estará en peligro mi vida. Daniel le dijo entonces a Amalazar, a quien el jefe de los oficiales había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: por favor, haz la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den de comer legumbres y de beber agua. Entonces podrás comparar nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa del rey, y podrás tratarnos según el resultado. Aceptó él la propuesta, e hizo la prueba durante 10 días. Al cabo de ellos, los jóvenes judíos tenían mejor aspecto y estaban más robustos que todos los que comían de la mesa del rey. Desde entonces Amalazar les suprimió la ración de comida y de vino y les dio solo legumbres. A estos 4 jóvenes les concedió Dios sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia. A Daniel además el don de interpretar visiones y sueños. Al cabo del tiempo establecido, el jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante Nabucodonosor y se los presentó. El rey conversó con ellos y entre todos no encontró a nadie como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Quedaron entonces al servicio del rey, y en todas las cosas de sabiduría, inteligencia y experiencia que el rey les propuso, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, introduce entonces a la figura de Daniel. Miren, el autor del libro de Daniel escribe muy probablemente en el siglo II antes de Cristo. Pero lo que está contando son acontecimientos del siglo, fíjense, imagínense ustedes, del siglo VI antes de Cristo. Entonces, por eso es importante que veamos, porque lo que va a hacer el libro de Daniel es una relectura histórica. O sea, el autor va a ir leyendo la historia, porque prácticamente Daniel va a vivir durante todos esos tiempos, ¿no? Va a pasar de Nabucodonosor, de Baltasar, en fin, de Darío, va a llegar hasta, ya como les digo, hasta el siglo II antes de Cristo. Entonces, es una figura, llamemos representativa, y ahora es la fidelidad. Así como hemos leído la semana pasada la fidelidad de Eleazar o de aquella mujer y de sus 7 hijos, ahora estamos viendo esto. Se está terminando el año litúrgico y entonces estos modelos nos sirven a todos.
para que reflejemos si realmente efectivamente nuestra fe está puesta en Dios, si realmente somos capaces de confiar plenamente en Él, incluso frente a los poderes de este mundo. Nabucodonosor no es exactamente el modelo de los reyes, no fue el que destruyó el templo de Salomón, fue el que destruyó, barrió con Jerusalén. Bueno, pero entonces frente a Él reaccionamos, frente a los modernos Nabucodonosores, nosotros reaccionamos con fe. El Evangelio, Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Está terminando también nuestra lectura del Evangelio de Lucas, solamente será estos días, ¿no? Y vamos, en aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Dios mío. ¿Qué texto lo hemos leído? ¿Se recuerdan? Solo que en la versión de Marcos hace algunos domingos atrás. Muy lindo, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que subraya en el caso de Lucas? Fíjense, aparte de decir que es una viuda pobre, es ese espíritu, ¿no? Ella ha dado más que todos, porque los demás han dado de lo que les sobre. Ella ha dado todo lo que tenía para vivir. A mí me encanta siempre pensar en que el tema no es tanto la cantidad, sino la calidad del corazón, ¿no? O sea, ella da poco, claro, y es porque Lucas es el evangelio de los pobres, pero es subrayar la donación total de la vida, es la entrega total. Si pensamos en Cecilia, en Santa Cecilia, según las actas de ella, es una mujer que se entregó completamente a Dios y fue capaz de ir convenciendo incluso a su esposo, a su cuñado, para que llegaran a la fe, porque tenía la vida ordenada, la tenía puesta en Dios. A ver si nosotros captamos esto, porque a veces, insisto, no es un asunto de la cantidad, es el asunto del corazón que ponemos en lo que hacemos. Les invito a hacer oración. Gracias, Señor, por la gente buena y sencilla. No te sonríen con blancura dentífrica desde las páginas de una revista. No acaparan flashes en los eventos de moda. No reciben premios en las galas con más glamour. Ni las multitudes corean sus nombres en el concierto de los poderosos. Pero no los necesitan para brillar con luz propia en el baile de la historia. Son el hombre justo y la viuda pobre, el profeta valiente y la mujer perdonada. Son el peregrino que comparte su mesa y su palabra, y el caminante que, en su fatiga, bromea y canta. Son el carpintero y la muchacha, el alfarero y la criada, el emigrante que no pierde la esperanza. Son la buena gente que en lo discreto transforma el duelo en danza. Gracias, Señor, por la gente buena y sencilla. Hazme bueno y sencillo, Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión de Santa Cecilia, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Un feliz lunes para todos.